Bueno, buenos días. Un gusto estar visitándolos. Hacía un rato que no venía. Y es lindo ver que cada vez, no sé, parece que el salón cada vez le queda más chico. Es hermoso ver cómo Dios trabaja en Rafaela. Hoy quería compartirles una reflexión sobre un salmo que seguramente conocemos todos. Y lo conocemos porque es muy famoso de uno de los héroes más intachables que ha tenido la palabra en el Antiguo Testamento. Creo que si tuviéramos que elegir al héroe más grande que tiene el Antiguo Testamento, muchos podríamos decir David. Él no era menor, él fue pastor, así hasta ahí no hay tanta chapa, pero después mató a un gigante, después fue rey, escribió poesía, fue poeta, y fue el único hombre en la Biblia condecorado con ser llamado con el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y tenemos tal vez la idea de que a los héroes se los protege y son inmaculados y son intachables, pero la Biblia no hace ese tipo de trabajo con sus héroes, sino que deja ver sus errores y sus falencias. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy no nace de una victoria de David, sino que nace de su fracaso más conocido. En 2 Samuel, capítulo 11 y 12, encontramos una historia en donde David abusa de su posición, abusa de su poder, tiene mediante mentiras, lujuria, homicidio. David queda en una posición muy complicada. David está en el palacio, está descansando de la guerra, mientras sus hombres estaban en batalla, y él mira por la ventana y ve una mujer hermosa y dice, quiero estar con esa mujer. Y no preguntó nada, simplemente la llamó y estuvo con ella. Y cuando ella quedó embarazada, David trata de tapar todo. Trae a Urías de la batalla y le dice, sos tan bueno que te mereces un día de descanso. Anda con tu mujer. Así podía desentenderse del embarazo. Pero la lealtad de Urías era tan grande que dijo, ¿cómo voy a estar yo con mi esposa mientras mis compañeros están luchando en batalla? Y se queda y no va con su esposa. Entonces David dice, no me queda otra. Lo mando al frente de batalla. Lo mando al frente de batalla y no solo eso. Cuando esté solo al frente le digo a todas las tropas que se vayan. No había forma que una persona saliera viva de esa situación. Técnicamente lo asesina. No lo mata él en persona, pero sus órdenes hacen que Uría muera. David pensó que se había salido con la suya. David ya hacía un tiempo que había sucedido esto. Tomó la viuda, nació el niño y la vida siguió. Pero la Biblia fue claro en 2 Samuel cuando dice que esto no había agradado a Dios. Esto delante de los ojos de Dios era algo desagradable. Y Dios lo acorrala a través de Natán. Natán expone su pecado y David se encuentra en un precipicio, estaba acorralado, estaba contra la espada y la pared. Y en ese momento, como muchos reyes hicieron, tenían dos posibilidades: afrontar su pecado o matar a Natán para seguir tapando el error que había cometido. Y hoy vamos a ver cómo se ve, cómo suena y cómo actúa un corazón verdaderamente quebrantado. Porque David no toma el camino de eliminar a Natán para poder seguir encubriendo su error, sino que se derrama, se desarma en arrepentimiento delante de Natán. Y el Salmo 51, que es el que vamos a estar estudiando hoy día, es el salmo justamente que expresa a David justo después de ser confrontado por Natán. Los invito a ir al Salmo 51 y lo vamos a leer entero. Dice, Dios mío, por tu gran misericordia ten piedad de mí, por tu infinita bondad borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante tus ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría.
Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname del gozo y la alegría, y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré a los pecadores en tus caminos, así los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua proclamará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Aun si yo te ofreciera sacrificio, no es eso lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias el corazón contrito y humillado. Por tu bondad trata bien a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Te agradas entonces con los sacrificios que mereces, con los holocaustos y las ofrendas del todo quemadas. Se ofrecerán entonces becerros sobre tu altar. ¿Oramos? Papá, te damos las gracias, Señor, por este salmo, por este ejemplo en David de cómo un corazón tiene que arrepentirse cuando es expuesto al pecado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a encontrar en Él sabiduría, Señor, y en nuestro corazón humildad para poder actuar de acuerdo a las instrucciones de tu salmo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar meditando en este salmo y vamos a tratar de encontrar 4 puntos que conecten el arrepentimiento con nuestro actuar. Lo que el salmo trata de mostrar es la anatomía de un arrepentimiento genuino, cómo se ve, cómo se expresa, cómo tenemos que movernos en arrepentimiento cuando somos confrontados en que hay un pecado en nuestra vida. Y vamos a ver 4 puntos. Vamos a ver que el arrepentimiento primero reconoce su pecado, que el arrepentimiento busca la limpieza de Dios y que el arrepentimiento depende de la obra transformadora de Dios. Y cuando el arrepentimiento se produce, provoca una vida restaurada. Estos 4 puntos los vamos a ir desglosando a lo largo que vayamos recorriendo el Salmo. Y vamos a empezar por el primer punto, y es que el arrepentimiento reconoce el pecado. Y vemos que David, apenas Natán le expone su pecado, reconoce en los primeros versículos, el versículo 1 y 2, gritando por una súplica de misericordia. Imaginemos esto, David pasó mucho tiempo en silencio, durante ese tiempo él siguió siendo rey de Israel, seguía haciendo su oficio, dictando sentencia, él estaba sentado en el trono, el público venía y él hacía su trabajo. Recordemos que él también era de alguna manera un líder espiritual para su pueblo. Él continuó ocupando su trono, gobernando, aparentando de que no había ocurrido nada. Pero detrás de todo eso había un corazón seco. Cuando el profeta Natán lo confronta y todo se derrumba, David se da cuenta de que su currículum no le servía de nada. Y él no podía decir, Señor, yo soy el que mató a Goliat. Señor, yo soy el que no mató a Saúl por temor a vos. Señor, yo soy tal o cual. Él no pone excusas, sino que lo primero que su boca expresa es un pedido de misericordia, porque entiende de que el pecado no tiene justificación. David conocía la magnitud de su error, entendía las consecuencias de sus actos, y al ser confrontado solo le queda apelar a Dios y pedir por su misericordia. Recordemos los pecados de David, estos 2 que lo está confrontando a Natán: adulterio y homicidio. En la ley no hay justificativo para ese tipo, no hay ofrenda que lo pueda salvar de ese tipo de situaciones. David entendía que delante de Dios su relación estaba totalmente rota. No podía hacer nada él para poder tratar de solventar el error que había cometido. Él tenía claro, porque en Éxodo ya decía Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. David recordaba estas palabras en su ser y lo que hizo fue abrazar estas verdades. Tengo un Dios misericordioso, que es tardo para la ira.
No me voy a justificar. Voy a correr a abrazar la misericordia del Señor y esperar recibirla. Por eso su grito no es una defensa, es un ruego a los atributos de Dios que puedan salvar a un hombre condenado, a un hombre que estaba sintiendo la miseria de su pecado. David nos empieza enseñando de que el verdadero arrepentimiento no comienza mirándonos a nosotros mismos, poniéndonos en el eje de la situación, ni mirando cuán malo fue el pecado, sino levantando la vista y buscando salvación en el único Dios perdonador que tenemos. Si Dios, pensemos en esto, si Dios no fuera misericordioso, no tendríamos esperanza de confesar nuestro pecado. Pero justamente porque sabemos que Dios es misericordioso, podemos dejar de escondernos y correr hacia Él. Entonces, dentro del arrepentimiento reconoce su pecado, vemos que el primer punto es que la base del perdón está en buscar a Dios primero. Segundo punto, o subpunto, es que la culpabilidad es total de David. Hay un proverbio, no recuerdo quién lo escribió, Salomón probablemente. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es una verdad general que está puesto en proverbio porque es una verdad general. Y David lo reconoce. Y entiende de que había escondido algo durante mucho tiempo. Y nosotros también podemos hacer lo mismo. Podemos esconder un pecado debajo de la alfombra y patearlo y esperar que desaparezca y hacer de cuenta que no pasa nada y que nuestra esposa no se entere y que nuestros hijos no se enteren, que nuestros hermanos no se enteren. Pero hay alguien a quien no le podemos esconder nuestro pecado. Y es a Dios. Podemos hasta olvidarnos de nuestro pecado, pero Dios no se olvida. Entonces, con esto en mente, es que el pecado tiene que ser confesado para que deje de ser ese fantasma que no dejaba dormir a David. En el versículo 3 dice, reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante mis ojos. Había pasado tiempo, pero David no se había olvidado de su pecado. Me imagino que cada vez que salía con sus soldados a batallar, David recordaba otra vez a su fiel capitán Urías, que ya no estaba con él. Cada vez que volvía a su palacio y veía a Betsabé, que ya la había tomado como esposa, recordaba el origen de esa relación. Y no debe haber sido grato para él revivir una y otra vez esta situación de pecado. Durante meses, no dice la Biblia cuánto tiempo, pero sí hay un tiempo considerable entre evento y evento. David intentó enterrar su culpa y hacer de cuenta que no había pasado nada. La diferencia principal entre un arrepentimiento falso y uno genuino es justamente esta búsqueda de limpieza y esta quita de excusas. El arrepentimiento falso siempre va a echarle la culpa a alguien, mientras que el arrepentimiento genuino va a decir, yo tengo la culpa. Dice, mi pecado está siempre delante de mí. Y David podría haber dicho, no sé, como dijo Adán, la mujer que me diste, no sé, me hizo pecar. O el pueblo me obligó, como dijo Saúl cuando le pidieron que le haga el becerro. Pero David entendía esto y dijo, yo reconozco, porque son mis rebeliones, es mi pecado. Y le pide que borre, que elimine, que lave, que limpie ese pecado. Asume la responsabilidad total, entiende que él está sucio y que él necesita ser lavado. Y esto es muy importante porque el arrepentimiento no lo puedo suscribir a mi entorno y a mis circunstancias. Es decir, bueno, me voy a arrepentir cuando tal cosa cambie, cuando tal persona me trate mejor. No, el arrepentimiento de ese David nació de él primero, mirando a un Dios que lo podía perdonar. Entendió de que el primer ofendido en toda esta situación había sido Dios. En el versículo 4, David exclama, contra ti solo he pecado. Y uno puede pensar que se olvidó de Urías, dejó a la familia sin padre, o la esposa sin esposo. Se acostó con Betsabé, o sea, no es contra la única persona que pescó a Dios. Pero David entiende de que
Si bien había hecho mal con Urías, había hecho mal con Betsabé, el fin del pecado es la rebelión contra Dios. Imaginemos que mi hijo rompe una ventana de tu casa por jugar a la pelota, siendo que yo ya le dije que no lo haga. El damnificado sos vos, porque te rompí la ventana de la casa. Pero la responsabilidad de mi hijo es primeramente conmigo porque me desobedeció. Entonces, tenemos males colaterales o problemas colaterales como el de Urías y el de Betsabé. Pero el principio que entendía David es que había ido en contra de lo que Dios le había pedido y de lo que Dios esperaba de él. Por eso dice, contra ti y solo contra ti he pecado. Entendía de que todo pecado, sea robar, sea mentir, sea adulterar, en el fondo es un acto de traición contra el Creador. Es decirle a Dios, yo sé cómo gobernar mi vida mejor que vos. Por eso, en este momento, David agacha la cabeza y declara que si Dios decide juzgarlo, quitarle el trono, incluso su vida, su sentencia sería perfecta, justa e intachable. No hay derecho que reclamar ante el juez supremo. David entendió de que frente al pecado hay dos salidas. Puedo mirar el pecado, justificar, minimizar y culpar a otros, o puedo mirar el pecado y correr hacia Dios. El arrepentimiento genuino no niega que el pecado puede ser grave, pero sí confía en la grandeza de la misericordia de Dios. No hay pecado tan grande que Dios no perdone. Entonces el segundo camino es confesar, humillarte y correr hacia Dios. Y la pregunta es, ¿qué hacemos primero cuando nos encontramos confrontados con un pecado? ¿Confesamos o tratamos de darle una explicación para que nuestro pecado se vea un poquito más normal, más pasable, más llevadero? Después del perdón hay un pero. La misericordia que David estaba buscando es la misma misericordia que nosotros vemos plenamente revelada en Cristo. Y hoy te invito, si nunca has rendido tu vida a Jesucristo, o si has estado viviendo una doble vida, cargado con el peso aplastante de un pecado que tratas de taparlo, de justificarlo, de encontrarle la vuelta para que no sea un estorbo, lo va a hacer todo el tiempo. Cristo murió en una cruz para recibir la sentencia que merecíamos por todo y que merecemos por nuestros pecados. Él derramó su sangre para que podamos ser lavados y para que podamos ser limpios delante de Dios. No te quedes afuera. No te quedes un día más en silencio con ese dolor que el pecado trae a tu vida. Entregale las piezas rotas, tu corazón orgulloso, a un Dios que sabe cómo limpiarlo. Veíamos, para recapitular el capítulo 1, de que se reconoce el pecado delante de Dios. Él entendía la base del perdón, David, cuando hablaba con Dios, que necesitaba de este Dios, porque era totalmente culpable y porque había ofendido a Dios. Y el punto número 2 es que el arrepentimiento, después de entender de que sos totalmente culpable porque ofendiste a un Dios que es santo, 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 es que necesitas una limpieza que vos no te podés autoimpartir. Uno no puede autolimpiarse del pecado. En el versículo 5 dice, mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Y no está diciendo de que su madre era una pecadora, sino está haciendo una generalidad de la humanidad. Somos pecadores y tendemos al pecado. David no se está quejando del matrimonio de su madre, no le está echando la culpa a sus padres. Es un simple diagnóstico que es una condición como que compartimos como humanidad. Es como ir al médico por una mancha en la piel y descubrir que el síntoma de una infección es todo el torrente sanguíneo. No es la mancha, estamos enfermos. Nuestra vida tiende al pecado. David se da cuenta de que su problema no fue un desliz, que no se dio cuenta, un accidente por un ratito. Descubre que pecó porque es pecador. Pecó porque nacemos siendo pecadores.
Tenemos una naturaleza, un corazón inclinado a hacer lo malo desde el primer día. Y entender esto baja nuestra capacidad de defendernos, destruye nuestro orgullo, porque nos muestra que no necesitamos simplemente ser mejores personas o portarnos mejor, necesitamos ser rescatados de nosotros mismos. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y confirma que el problema radica en un corazón que nos lleva de mal en peor muchas veces. Y en el versículo 6 dice, mírame, tú amas la verdad en lo íntimo, haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Durante el tiempo que David ocultó su pecado, él siguió manteniendo las apariencias. Probablemente siguió yendo al tabernáculo, levantando sus manos, adorando al Señor. Hacia afuera todo parecía en orden, pero aquí reconoce algo que tiene mucho peso. Tú amas la verdad en lo íntimo. A Dios no le importa el maquillaje espiritual. A Dios no le importa si tienes una asistencia perfecta todos los domingos. A Dios no le importa si tu activismo es tal que todo el mundo dice, qué bueno que es este hombre, qué buena que es esta mujer. A Dios le importa cómo está tu corazón en lo íntimo. Y es precisamente en lo íntimo donde Dios exige verdad e integridad. Todos podemos ser buenos un par de horas cuando nos juntamos acá. Pero Dios exige que cuando salimos de acá, nuestra intimidad, nuestro corazón, siga siendo igual de íntegro. El contraste es muy grande. Él sabía y decía, lo acababa de decir un versículo atrás, yo vengo, mi corazón está inclinado a lo malo, pero vos, Señor, exigís perfección. No, ¿cómo hacemos para conciliar esto? Y este es el punto de quiebre, donde nos damos cuenta de nuestra incapacidad total. No podemos fabricar pureza por nuestra cuenta. Necesitamos que Dios nos enseñe a ser puro, que nos santifique. Por eso necesitamos el lavado, el hisopo, el evangelio, que hay una sombra en el versículo 7 al 9, donde dice, purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría, y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Y esta es la parte, podríamos decir, el clímax del Salmo. Al ver la suciedad interna que él tenía y que venía arrastrando de hace mucho tiempo, y la santidad de Dios, David proclama, grita, expresa, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Y por qué hisopo? Porque el hisopo era un arbusto común, pero la historia de Israel nos enseña de que el hisopo no era una cosa más. ¿Se acuerdan para qué se usó el hisopo en Éxodo? Para manchar con sangre el hisopo y pintar los linteles de la puerta. Porque representaba la salvación de un pueblo que dependía solamente de Dios para ser libres allá en Egipto. Porque David entendía de que ese hisopo podía ser la única manera que tenía de ser limpio delante de Dios. David se está viendo a sí mismo como un leproso espiritual. Camino a la muerte sin ningún tipo de salvación. Y le pide a Dios, aplica la sangre sobre mí, esa sangre que puede darme salvación. Él sabía que sus buenas obras no lo iban a limpiar, y nosotros entendemos esto con una claridad que David tal vez solo intuía, podía ver a través de una sombra, porque nosotros podemos ver a Jesús y que Él es nuestro Cordero Pascual. Cuando venimos a Él en arrepentimiento, Dios toma el hisopo de la gracia y aplica la sangre de Cristo sobre nosotros. Solo ese lavado profundo puede hacer que los huesos abatidos y el peso aplastante del pecado queden de lado y uno pueda volver a tener este gozo y esta alegría. Restaurar el corazón de tener una comunión plena con Dios.
Juan 1.7, primera Juan 1.7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. David no tenía posibilidad de conocer a Cristo. Muchos años antes sucedió esto, que viniera Cristo. Pero sí tenía una certeza, y era el principio de que necesitaba la salvación por parte de Dios. Entonces, recapitulando, vimos que el arrepentimiento reconoce el pecado, entendiendo de que la culpa es solo mía y que he ofendido solo a Dios. Y necesitamos, segundo punto, el arrepentimiento busca la limpieza de Dios, porque entiende el contraste entre lo divino y lo pecador. Entonces suplicamos por limpieza y sanidad. Y este arrepentimiento, el punto 3, que lo vamos a ver en el versículo 10 y 11, depende totalmente de la obra transformadora de Dios. El versículo 10 dice, Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. David ruega, dice, crea en mí un corazón limpio. Hay un detalle en el idioma que es interesante, y es que la palabra crear es la misma que se usa en Génesis, y solamente tiene un sujeto capaz de crear de la misma manera, Dios. De la nada necesita crear algo, y Dios lo puede hacer. De un corazón que no tiene la posibilidad de ser transformado. Como profe de tecno, en el cole siempre enseño lo mismo. Nosotros los humanos podemos transformar lo que sea. Cortamos un árbol, hacemos una mesa, hacemos una silla, rompemos una piedra, generamos el metal, transformamos lo que sea, pero necesitamos algo para poder transformar. Dios no. Dios puede crear de la nada y crea en mí y crea en vos un corazón nuevo. Y es lo que le está pidiendo David. Agarra mi corazón que no sirve para nada y sácalo y crea un corazón totalmente nuevo porque el que tengo no sirve. David se da cuenta que su corazón está tan arruinado que no se puede emparchar. No le hace falta un remiendo. No necesita una curita. Necesita el milagro de ser creado de nuevo. Necesita un trasplante. Necesita algo totalmente nuevo. Y suplica que el mismo Dios que hizo el universo haga eso en su alma. Esto nos enseña que el cristiano no es un programa de modificación de conducta. Acá no estamos para portarnos mejor o ser mejores personas. Eso es una evidencia, una consecuencia de que el milagro de la regeneración ocurrió en tu vida y en la mía. No somos cristianos porque somos buenas personas. Totalmente al revés. Tenemos la posibilidad de ser buenas personas porque Cristo ha regenerado nuestro corazón. Y en el versículo 11 dice, devuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecerte, así instruiré a los pecadores en tus caminos. Perdón, me salté. No me despidas de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. David estaba desesperado para que Dios no lo deseche. Él tenía bastante fresco la vista de un rey que Dios había desechado. El rey que había estado antes que él, Saúl, Dios dijo, basta, y lo desechó como rey. Y David tenía fresca la imagen de Saúl. Y él tenía algo claro, no quería ser Saúl, no quería perder la comunión, el contacto con Dios. Y dices, no me deseches, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y es interesante o importante hacer esta aclaración, que estamos en el Antiguo Testamento leyendo un salmo en donde el Espíritu venía y se iba. No como nosotros, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros y no se va, sino que vive 100% en nosotros. Pero sí tenemos una aplicación y una verdad para aplicar en esto. Nosotros podemos contristar, entristecer, apagar, ignorar el Espíritu. Y David nos está llamando a reflexionar en esto. No contristes, no silencies el Espíritu que hay en vos. En Efesios 4:30 justamente habla de esto. Dice, y no contristen el Espíritu Santo de Dios, el cual fueron sellados para el día de la redención. Somos
salvos por la obra de Cristo, que nos ha permitido a nosotros tener el Espíritu Santo en nosotros, que nos acompañe todos los días. Es nuestra responsabilidad cuidar de Él. Y el camino de santificación es justamente lo contrario a contristarlo. En vez de contristarlo es darle cada vez más lugar y más poder y más decisiones de mi vida a Él. El versículo 12 sigue, dice, devuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. El pecado tiene un precio altísimo, que es la alegría. No es compatible una persona que viva plenamente en alegría y que viva plenamente en el pecado. Un creyente que vive en pecado no pierde automáticamente su salvación, la salvación no se pierde, pero sí pierde el gozo de ser salvo, el gozo de poder estar, de acceder a Dios de forma tranquila y descansada. Se vuelve miserable una persona cristiana que decide vivir en pecado, se vuelve miserable. Y David quiere recuperar su condición de antes de haber pecado y disfrutar del gozo y la alegría que tenía. Y suplica, devuélveme ese gozo. Pero además, también añade una petición clave de cara al futuro. No solamente devuélveme el gozo y la alegría, sino que ayúdame a poder obedecerte, para poder no contristar otra vez a tu espíritu. David, y esto es un clic que debemos hacer todos, ya no confía en sí mismo. Muchas veces entendí mal el versículo que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y digo, no voy a confiar en nadie. Y así me crié desconfiado de todos. Y después entendí que maldito soy yo si confío en mí mismo. Dios nos está diciendo de que la única forma que tenemos de vivir con este gozo es depositando la confianza en el único que es digno de tomarla y que tenemos la certeza de que la va a cuidar, que es Él. Entonces, Él sabe que si Dios le suelta, después de devolverle el gozo, Él va a volver a caer. David sabe que es humano, sabe que es pecador y sabe que va a tender al pecado otra vez y ruega que Dios le dé una disposición interna para sostenerse firme, para obedecer. Una verdadera restauración no te hace más confiado por tu propia fuerza o capacidad, te hace absolutamente dependiente de la gracia de Dios en cada paso que das. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y David le está pidiendo, y nosotros podemos extender el pedido, Señor, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a acercarnos más. Como en la historia, en el Evangelio, Señor, ayúdale a mi fe. Yo creo que puedo salvar a mi hijo, pero ayúdale a mi fe, ayúdame a creer. Y con esto, el perdón no significa que desaparezcan automáticamente las consecuencias. Todo lo que le pasó a David tuvo sus consecuencias. Y el arrepentimiento genuino no solamente dice perdón, también está dispuesto a asumir esas consecuencias, a reparar cuanto sea posible y someterse a la disciplina que Dios tenga preparada. Porque muchas veces tendemos a pensar, bueno, pues si yo me arrepentí, ¿por qué me pasa todo esto? Y porque el pecado siempre tiene consecuencias. Y tenemos que saber de que Dios nos perdona, pero no tiene por qué quitar las consecuencias de un acto de rebeldía directo hacia Él. Él nos perdona y nuestra relación está intacta. Él ya nos perdonó eternamente. Y no podemos hacer nada para romper el amor perfecto que Él nos tiene. Pero las consecuencias es otra cosa. Entonces, el arrepentimiento no te evita consecuencias, pero sí te acerca y te devuelve el gozo de tener esa relación directa con Dios para poder afrontar las consecuencias de una forma distinta. Y con esto estamos llegando al final del Salmo. Aquí, hasta acá vemos el resultado del perdón. Cuando la gracia de Dios desciende sobre nosotros, inevitablemente fluye hacia una forma de servicio, adoración y amor por lo demás, que son los versículos que quedan del 13 al 19. Un corazón que se entiende y que se sabe perdonado, no se puede quedar callado, no se puede quedar quieto.
Por eso es que después de ver que el arrepentimiento reconoce el pecado, busca la limpieza de Dios y busca que Dios lo transforme o depende de la transformación de Dios. Por último, el arrepentimiento produce una vida restaurada. Y esta vida restaurada es una vida que no se queda en silencio. El versículo 13 dice, así instruiré a los pecadores en tus caminos, así los pecadores se volverán a ti. Notemos la palabra entonces. El entonces es un condicional. Si tal cosa sucede, entonces se habilita para que tal otra cosa suceda. Me pasa con mis hijos todo el tiempo. Si ordenas la pieza, esta noche vemos peli. ¿Cuál es la condición para ver peli? Que la pieza esté ordenada. Y acá tenemos una condición. Entonces, después de estar perdonado y de que su gozo sea restaurado, dice, Dios mío, así instruiré a los pecadores en tus caminos, así los pecadores se volverán hacia ti. Una vez que David es lavado y restaurado, su dolor y su fracaso no se convierten en un basurero, sino que se vuelven un faro de advertencia hacia otros. A veces pensamos que nuestros pecados nos descalifican y que solamente nos tiran para abajo. Y si bien hay pecados que traen consecuencias graves o molestas o difíciles de llevar, el Evangelio nos enseña que Dios recicla nuestros fracasos. No es que le gusta que fracasemos, pero si fracasamos, el Evangelio usa ese fracaso y no lo deja totalmente inútil. El mejor maestro de la gracia, dice una frase, es aquel que estuvo al borde del infierno y fue rescatado. Quien ha experimentado profundamente la misericordia de Dios puede convertirse en un testimonio poderoso de la gracia. El que entiende que ha sido amado de tal manera de que toda su mugre, todo su pecado, toda su basura ha sido perdonada. Entonces su voz de alabanza y de enseñanza suele ser mucho más fuerte. David dice, Señor, voy a usar este desastre que cometí para mostrarle a otros cuán grande es tu misericordia, para que ellos también vuelvan a ti. No deja de importarle las apariencias. Ese David que estuvo meses haciendo lo que tenía que hacer como rey, para que nadie se dé cuenta de lo que había hecho. Ahora dice, mi error, mi desastre, va a ser un faro para mostrarle a todos que tenemos un Dios misericordioso. Y se cumple con todos nosotros. Y nos apoyamos en 1 Timoteo, en la idea de Pablo, cuando dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí lo primero de toda su clemencia, para ejemplo de todos los que habían de creer. Tenemos a personas como Pablo que entienden de que hay metido la pata lo grande, pero entienden de que Dios actúa en vidas como ellos. No hay pecado tan grande que Dios no quiera o no pueda perdonar. Y el fracaso muchas veces sirve para usar como faro y decir, estaba acá. Mirá lo mal que estaba mi vida, pero tengo un Dios misericordioso que me transforma. No para decir, mirá lo que hacía las cosas tan mal. No es galardoneándome de lo mal que hacía las cosas. Pero con este espíritu humilde, David se expone y dice, voy a usar este desastre para llevar a otros delante de Dios. Y al ser perdonado, aparte de compartirlo con otros, también se desborda el corazón en alabanza y en adoración. Los versículos 14 y 15 dice, Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua proclamará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. La culpa no es un candado para adorar. Puedo sentirme culpable de haber cometido mal y haber accionado mal, pero si entiendo que tengo un Dios que me perdona perfectamente,
La culpa no puede ser un motivo para no poder abrir nuestra boca y alabar y adorar a nuestro Dios. David lo entendía. David lo expresa de esta manera. Abre mi boca, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. No tenía más que cosas buenas que decir de su Dios. Tenemos que saber y entender que el perdón tiene que quitar el peso de la culpa. Si nos sentimos culpables por un pecado, de alguna manera nuestro corazón nos está diciendo de que Dios no tiene la capacidad de perdonar ese pecado. Ahora, si entendemos de que Dios nos perdona perfectamente, la culpa tiene que desaparecer. Y lo consecuente a que esa culpa desaparezca es abrir nuestra boca y alabar a nuestro Dios. La verdadera adoración cristiana no es un esfuerzo por intentar agradar a Dios. Es el eco de un corazón que fue rescatado de la muerte y que simplemente se expresa. Y por último, en los versículos 16, perdón, no por último, casi por último, el versículo 16 y 17 dice: aún así yo te ofreciera sacrificios, no es algo que quieres, no te agradan los holocaustos. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias el corazón contrito y humillado. Y podemos recordar un poco la historia de Saúl. Y cuando Samuel va y le dice, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Otra escena que probablemente David haya tenido súper fresca a la hora de expresarse. Dios no quiere que hagamos cosas todo el tiempo. Dios quiere que rompas tu orgullo, que agarres tu corazón con todas las ideas ajenas a Él que tenés y que tengo, que las hagamos pedazos y presentemos un corazón que tal vez no entiende nada, pero que está dispuesto a obedecerle. Y ahora sí, llega el Salmo en su final. Y hasta ahora David habla de él, de sí mismo, y está diciendo, Señor, mi alabanza, mi adoración, yo voy a hacer. Y ahora levanta la mirada y afecta en un plano horizontal a las personas que lo rodean. En los versículos 18 y 19 dice, por tu bondad trata bien a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Te agradarás entonces con los sacrificios que mereces, con los holocaustos y ofrendas del todo quemadas, se ofrecerán entonces becerro ante tu altar. Es interesante cómo termina el Salmo, donde durante todo el texto, primero había hablado en primera persona, pero cuando mira para arriba y ve a la nación, entonces se da cuenta de que tiene un lugar, se me fue la palabra, un medio en donde él puede transformar, influenciar. Y mira a su pueblo y deja de mirarse a sí mismo, porque el pecado lo primero que hace es hacerte egoísta y mirarte para vos, y este problema es mío, y esto lo voy a resolver así, y esto siempre yo. Pero al ser perdonado se da cuenta de que no solamente tiene la virtud de tener otra vez el gozo y de poder alabar al Señor, sino que también puede extender eso a las demás personas, extender el bien a las demás personas. David sabía que su pecado personal había puesto en riesgo no solamente su vida, sino también la ciudad y a todo el pueblo. Es más, Israel no volvió a ser Israel después de David. Tal vez su reino fue más grande en el reino de Salomón, pero no hubo un momento en donde la comunión con el Señor haya sido mejor en el reinado que en el reino de Israel. Así que su última oración es de intercesión y nos anima a hacer lo mismo, a entender de que si hemos sido perdonados podemos interceder por otras personas para que también sean perdonadas. Y es más,
nos recuerda a nosotros de que tenemos la responsabilidad de extender el Evangelio. Y el Evangelio no nace con mi persona proclamando el Evangelio a otra persona que no le conoce solamente, sino que nace de un corazón que está preocupado por las personas que no conocen el Evangelio y lo llevamos primero en pedido, en oración, en súplica en nuestras oraciones. Tenemos esta posibilidad de interceder por quienes todavía no le conocen, por quienes todavía no han experimentado el perdón de sus pecados mediante la sangre de Cristo, para poder ser una herramienta útil para ir cerrando. Pensaba en algunas preguntas que podamos hacernos de estos 4 puntos que hemos visto. El Salmo 51 no fue escrito solamente para ser admirado como una buena literatura, fue escrito para que podamos reflejarnos como en un espejo. Y tenemos un momento para mirarnos en él y hacernos unas preguntas que podamos ir pensando en la semana. Sobre tu confesión, la primera parte que veíamos, ¿cuándo fallas? ¿Cuál es tu primer instinto? ¿Buscas justificarte, minimizar el error, culpar las circunstancias como el estrés, la presión a otras personas? ¿O estás dispuesto a decirle a Dios, yo reconozco mi rebelión, reconozco mi culpa y que es 100% mía? Sobre tu limpieza, ¿estás intentando lavarte a vos mismo, tratando de ser mejor persona? ¿O ya te rendiste y le pediste a Dios que aplique la sangre de Cristo sobre tu vida? ¿Confías más en tu capacidad de hacer buenas cosas o en su gracia? Sobre tu estado actual, si sos honesto con vos mismo, ¿tenés todavía el gozo de tu salvación? ¿Tu vida espiritual se ha vuelto una rutina pesada y mecánica en donde todas las semanas se repiten las mismas cosas? ¿Eso es tu vida cristiana? Si es así, mira tu corazón, levanta la alfombra. Fíjate qué pecado tal vez todavía seguís resistiendo en tu vida y confésalo. No entristezcas el Espíritu Santo. Sobre tu testimonio, ¿estás dispuesto a que Dios use tus fracasos o queremos mantenernos inmaculados? Tenés que entender y tengo que entender de que mis fracasos y los tuyos ya han sido perdonados. Y si ya han sido perdonados, entonces ahora deja de ser un fracaso y empieza a ser una herramienta para enseñar a otros sobre su gracia. O el orgullo te sigue obligando a mantener esa fachada de perfección en la iglesia para que nadie sepa de que sos un pecador, como lo soy yo, como lo somos todos. El Salmo 51, en definitiva, el viaje del Evangelio comienza en el punto más bajo y más oscuro de la miseria humana. El adulterio, la traición, el engaño, el asesinato. Sin embargo, termina, como acabamos de leer, con adoración, con alabanza, con labios que quieren abrirse para poder mostrar del Evangelio. Y ese es el poder de la gracia de Dios. Quizá estás cargado por el peso que te aplasta, quizás llevas meses, años, pensando que fuiste demasiado lejos, que tu error te descalifica para siempre, o que Dios ya se cansó de perdonarte. Pero miremos a David. Si Dios pudo tomar un rey homicida y adúltero, perdonarlo, restaurarlo y usar sus lágrimas para escribir el poema de arrepentimiento que acabamos de leer, ¿por qué no puede hacerlo con vos? A Dios no lo podés comprar con asistencia a la iglesia, ni con ofrendas, ni con servicio extremo. Lo único que Dios te pide es un corazón humillado. No te pide que prometas que vas a ser perfecto porque no lo vas a lograr. Te pide que seas honesto y coherente y que dejes de esconderte. Después de todo no lo podés hacer. Y hoy la misma gracia y la misma misericordia que alcanzaron a David están disponibles
para vos, para mí, pagadas por el precio de sangre en la cruz por Jesucristo. No te quedes un día en silencio. No esperes a que tus huesos se sequen. Acércate hoy, entregarle hoy un corazón roto y humilde a tu Creador, para que Él pueda hacer el milagro más grande que podamos ver, que es crear en vos un corazón limpio. ¿Oramos?